sino que le vamos a decir de dónde, de Select All Clientes, que es nuestro procedimiento almacenado. Y miren muchachos, simplemente era cambiar la tabla por el SP. Pues digamos en este caso, porque lo estamos haciendo exactamente igual. Pero si ven, es simplemente cuando nosotros adicionamos el procedimiento almacenado, la función o la vista, simplemente aquí nos sale, en nuestras entidades nos sale Select All Clientes. Como es un procedimiento almacenado, él lo toma como si fuera un método. Y simplemente lo invocamos y devolvemos la consulta. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer muchachos? Vamos a añadir otras dos tablas. Bueno, no, primero que todo vamos a hacer la prueba unitaria para darnos cuenta si ambos métodos funcionan correctamente, ¿cierto? Entonces, para añadir la prueba unitaria, ¿qué es lo que vamos a hacer muchachos? Vamos a crear un nuevo proyecto por acá. Yo creo que esto no lo tengo instalado, si no lo bajamos. Esto se llama, creo que se llama Unit Test. Vamos a mirar. Ya me olvidó cómo es que se llama eso. Sí. Vamos a mirarlo acá a ver si sale. No, bueno, yo creo que, muchachos, vamos a instalar por acá un nuevo paquete de, creo que es por acá, una nueva extensión para que nos permita hacer las pruebas unitarias. Es un framework muy bacacito de pruebas unitarias para que lo conozcan de una vez. El problema es que no me acuerdo cómo se llama. No, no tiene nada que ver. No sé. ¿Cómo se llama? Esa vaina no está acá. No, hagamos un breakcito a las 9:30. Bueno, listo, hagámoslo así mientras me acuerdo cómo es que se llama el framework. Normalmente cuando uno tiene instalado ya el Visual Studio, él le viene instalado con un framework de pruebas unitarias. Aunque hay muchos, les recomiendo el uso de este en una primera instancia como para que lo conozcan y entiendan que es una prueba unitaria. El cuento de las pruebas unitarias y del TDD es toda una filosofía, muchachos. No solamente lo limitan a lo que yo les estoy dando acá, sino que es un tema muy amplio, muy usado actualmente. Digamos que se empezó a usar por allá en los años, a principios de los 90, no sé por qué cayó el uso de este tipo de cosas, y hoy en día está siendo muy usado. Muy usado, ¿por qué? Porque se da mucho que hay que cambiar la forma. Digamos que por ejemplo tengo un algoritmo muy poco eficiente, entonces lo tengo que refactorizar, pero la eficiencia no me tiene que afectar el resultado, me tiene que devolver el mismo resultado. Entonces yo le monto una prueba unitaria a eso que me diga, si usted me está devolviendo siempre un cliente, en la refactorización que usted haga me tiene que devolver un cliente igual, más rápido, pero me tiene que devolver un cliente. Entonces yo monto un método de prueba unitaria para que me verifique que eso siempre se cumpla. Y normalmente hoy en día las empresas solamente entregan un producto a una compañía de pruebas de testing,
siempre y cuando todas las pruebas unitarias hayan pasado satisfactoriamente. Entonces, le damos clic derecho a la solución y vamos a adicionar un nuevo proyecto. Entonces vamos a adicionar un proyecto de pruebas unitarias. Entonces cuando nosotros colocamos aquí la palabra unit, nos salen una cantidad de cosas. Entonces nos están saliendo por acá, nos están saliendo para Windows Phone, nos salen para Silverlight. En este caso nosotros vamos a hacer un unit test project normal, ¿cierto? Ese es como el más usado. Y vamos a usar entonces obviamente el de C#. Entonces le vamos a, normalmente ¿cómo se nombra esto? Se nombra, nosotros vamos a ¿qué? Vamos a testear el proyecto de demo del demo de Entity Framework de backend, ¿sí o no? Entonces le colocamos el mismo nombre, demo ef.backend, y lo finalizamos con la palabra test, para darnos cuenta de que eso es un proyecto de pruebas unitarias, o sea, de testing. Lo creamos y ustedes van a ver, muchachos, cuando lo crean, que él por defecto es como ustedes crean una librería de clases, ¿cierto? Es lo mismo, y él le trae una referencia aquí en a Microsoft Visual Studio Quality Tools Unit Test Framework, ¿cierto? Esta es la DLL que me permite a mí hacer las pruebas. Entonces vamos a cambiar aquí este nombre. Vamos a colocar Unit Test Empleados BL, ¿cierto? Me está preguntando que si quiere que cambiemos todos. Y entonces, las clases para hacer testing tienen que tener esta decoración, ¿cierto? Es decir, tiene que ser una clase de test, una test class. Y tiene que ser un test method para poder que él, cuando nosotros queramos verificarlos, para que pueda correr dentro del framework. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, muchachos? Vamos a hacer una comparación. Eso. Similar a yo colocarle data contract, data member, ¿cierto? Esos son simplemente etiquetas que le indican a .NET cuál es el objetivo de esa clase, ¿cierto? Entonces, ¿acá qué voy a hacer? Bueno, primero que todo vamos a añadir una referencia. Y le vamos a añadir una referencia al backend. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a crear, digamos, dos variables, ¿cierto? Entonces vamos a colocar count entity framework. Es una variable que me va a almacenar la cantidad de elementos que me devuelve el método que yo creé por entity framework. ¿Cómo? Muy sencillo, le vamos a decir que cliente BL, control punto para que nos traiga el using, punto get instance, punto select all clientes. No, lo que pasa es que yo coloqué los dos métodos que se llaman igual. Hagamos una cosa acá para que los diferenciemos. Vámonos para allá, para nuestro backend. Vamos a colocar select all clientes SP, ¿cierto? Lo compilamos, luego nos vamos para allá. Entonces, select all clientes SP. Entonces vamos a mirar primero y le vamos a decir que nos devuelva la cantidad. Listo. Simplemente necesito saber cuál es la cantidad de elementos que me devuelve eso. Como eso es una lista, entonces yo a cualquier objeto que sea de tipo lista que yo pueda contar, pues simplemente miro la propiedad count para saber cuánta cantidad tiene. Y le vamos a decir luego count, y esto ya es del SP, es igual a toda esta misma carreta, cliente BL, punto get instance, punto select all clientes SP, y le hacemos lo mismo, que nos devuelva la cantidad. Listo. Entonces,
¿Qué va a ser nuestro método? Nuestro método va a ser, es esto. Hay una clase estática que se llama assert y tiene estos métodos. Estos métodos son los que me permiten a mí hacer las pruebas unitarias, o sea, hacer las verificaciones. Entonces, yo puedo decir, preguntar que si son iguales, preguntar que si no son iguales, preguntar que si no son los mismos, preguntar que si falló, preguntar si el método sí se terminó de ejecutar o no, si es una instancia de un tipo, si es falso. O sea, nosotros podemos, este framework nos permite hacer todas estas preguntas. ¿Por qué, muchachos? Porque lo que nosotros aquí vamos a verificar son métodos, y los métodos pueden devolver un vacío, pueden devolver una lista, pueden devolver un booleano. Entonces aquí todos estos métodos me permiten hacer esas comparaciones. Estos son los métodos más clásicos y digamos que la forma más fácil que hay de hacer una prueba unitaria. Cuando ustedes el día de mañana se encuentran en un proyecto un poco más complejo, se van a dar cuenta que las pruebas unitarias, hay cosas mucho más complejas para hacer pruebas unitarias, pero aquí de modo académico les muestro esta para que al menos la comprendamos. Entonces simplemente lo que yo voy a utilizar es aquí este arequal, ¿cierto? Y este arepa, me recibe ¿qué? Me recibe, esto tiene 18 sobrecargas, muchachos. Nosotros vamos a utilizar simplemente la primera, que es que el objeto esperado con respecto al objeto actual. Entonces, él lo nombró así, pero lo que hace simplemente es hacer una comparación. Son iguales. Se supone que estos dos tienen que devolver lo mismo, ¿sí o no, muchachos? Entonces simplemente la vamos a colocar. Vea, este señor es igual a este. Listo, muchachos. Ahí se fue. Ahí quedó nuestra arepa lista. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, muchachos, para verificar que esas pruebas unitarias se estén cumpliendo? Si nosotros nos paramos sobre el método, le damos clic derecho. Cuando ya tenemos esto, nos dice correr pruebas, ¿cierto? O hacerle debug a las pruebas. Si nosotros le decimos correr pruebas inmediatamente, él lo que hace es que va a ejecutar este código que yo tengo acá. Y me debería sacar una ventanita, pero no la saco. Ah, no, sí. Entonces miremos por acá. Él nos dice, vea, el test method 1 falló. Ay, juepuchi, ¿por qué falló? Vamos a hacerlo así. ¿Ah? Ah, sí. Ya hay un lenguaje. Coño. Ah, bueno. ¿O cómo es que es el tolimense? El huilense. O la otra. Aquí es cuando algunos empiezan a llorar. Los sentimentales lloran en esta parte. Entonces, muchachos, miren lo poderoso que es esto. Este proyecto es capaz de hacer un levantamiento de la otra DLL sin necesidad de ser el proyecto de inicio, sin necesidad de que yo lo ejecute, simplemente diciéndole corra las pruebas, ¿sí o no? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacerle un debug a las pruebas, vamos a depurarlas. Entonces ya no le vamos a decir run, sino que le vamos a decir depurar. Y vamos a ir a ver qué es lo que pasa. Entonces entró ahí el punto de interrupción. Vamos a hacerle entonces debugging a esto. Pan. Lo que ya sabemos. Y acá saco un error. Muchachos, el error clásico. Otra vez la misma vaina. En la configuración de la appconfig. Muchachos, pero lo importante de esto es, ¿saben ustedes por qué es que uno tiene que colocar, o sea, saben la razón por la cual uno tiene que colocar el connection string en el proyecto donde está? Lo entendemos, muchachos, el por qué. Se lo he explicado muchas veces, listo, entonces no lo vamos a repetir. Porque eso tiene una razón y no es solamente porque hay que colocarlo o porque tiene que tener el connection, no es porque lo tenga que tener. Listo, entonces. ¿Y qué pasa, muchachos? ¿Qué estamos viendo acá?
¿Qué pasa que ese proyecto ni siquiera tiene app config? Pero entonces como nosotros somos paisas, no nos varamos. ¿Sí o no? Revisamos por acá, muchachos, es muy importante revisar. Lo compilamos y añadimos también la referencia, muchachos, del Entity Framework. Entonces, ¿dónde es que están las DLL que yo utilizo en un proyecto? ¿En qué parte es que están? ¿Dónde es que guardan? No, pero que no me diga el profe, pues. No. ¿En dónde? Arriba. Acá. ¿Qué hago? ¿A dónde? Acá. ¿Dónde se guarda? Sí. Ah, sí ves. Ahí sí. Aquí ya están, pues. Bueno, entonces ya compilamos, vamos a volver a correr nuestra prueba. Entonces vamos, muchachos. Listo, entonces, cantidad 779. Listo. La otra nos tiene que volver lo mismo. 779. Entonces las pruebas de nosotros, ¿cómo pasaron? Satisfactorias. Mire que él nos muestra por acá. Nos está diciendo, vea, eso se demoró 21 segundos. Y su prueba pasó satisfactoriamente. Como les digo, muchachos, esto es muy académico, muy como para que lo conozcan. Esto es supremamente importante y complejo hoy en día. Es muy usado, el que ustedes manejen las pruebas unitarias es muy requerido. ¿Por qué? Porque, como les dije, eso se conoce como desarrollo verificable. Independientemente de yo cómo hago mi algoritmo, las reglas de negocio no me deben de cambiar. Entonces esto me permite que yo cambie por dentro un método como a mí se me dé la gana, pero finalmente él me recibe unos parámetros y me devuelve un objeto, me devuelve una lista, me devuelve algo. Eso no debe cambiar. ¿Sí o no? Entonces miren, muchachos, aquí hicimos la prueba de que usando el SP o usando el Entity Framework con LINQ normal nos devuelve el mismo resultado, al menos la misma cantidad. Hay otros métodos más profundos para analizar incluso si los objetos son iguales. Listo, entonces aquí aprendimos lo que es el cuento del TDD. Ahora vamos a ver si adicionamos tablas con relaciones, el Entity Framework cómo mira esas relaciones, cómo las interpreta. Entonces nos vamos a ir para nuestro Entity Framework. Le damos doble clic al archivo .edmx, le damos clic derecho, actualizar modelo desde base de datos. Y vamos a buscar unas tablitas, a ver que el profe nos ayude acá. Adicionar las de natación. Las de natación. Que están todas relacionadas. Listo. ¿Las de qué? Listo. Ahí está. Todas las de natación. Sí, eso quedaba mejor manejado con esquemas. Entonces, como eso lo subimos a un hosting, en el hosting aún no me caminan bien las esquemas. Sí. Puedo hacerlo así. ¿Qué hosting tenés? Netflix. Ah, no lo conozco. Bueno. Bueno. Entonces, listo, seleccionamos las tablas. Eso es simulando lo que hace el esquema. Sí, es verdad. Eso es simulando. Entonces, muchachos, vimos que por acá abajo él ya nos trajo las tablitas. Se asustó este. Listo, nos está diciendo el archivo se modificó por fuera del editor. ¿Lo quiere actualizar? Sí. Entonces vemos, muchachos, acá cómo nos quedan las relaciones. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, ¿sabes qué podemos hacer de ejemplo? Tenemos un estudiante que puede tener muchas notas médicas. Un estudiante Puede tener muchas notas médicas, ahí está.
Una nota médica tiene muchos tipos de nota médica. Listo. Vamos a mirar entonces. Miremos por ejemplo por acá, muchachos. Él acá nos está mostrando propiedades y propiedades de navegación. Ahí